Alejandro Magno es uno de los hombres más admirados de todos los tiempos, un símbolo de valentía, audacia y fortaleza. Por sus grandes hazañas es un héroe para muchos. Nadie pudo vencerle nunca. Solo hubo una persona que consiguió destruirle: él mismo. En el programa anterior vimos cómo Alejandro, con solo 20 años de edad, salió de Macedonia con el sueño de conquistar el mundo. Partió con un ejército pequeño para esa tarea, pero él se sentía divinamente llamado a una misión: unir al mundo con la luz de la cultura griega, para llevar la civilización a todo el mundo conocido. Vimos cómo Alejandro cumplió la profecía de Tiro, una ciudad arrojada al mar. Hoy seguiremos al faraón Alejandro en la gran aventura de su vida, para ver cómo cumplió los designios divinos escritos por los profetas. Es un viaje en busca de respuestas. Egipto estaba sometido por el imperio persa, que les gobernaba con mano dura. Hubo varias rebeliones egipcias que fueron reprimidas con dureza y crueldad. Entonces llegó Alejandro y fue visto como un libertador. Su actitud más tolerante y abierta fue muy celebrada por los egipcios. Egipto se entregó y le abrió las puertas. Le dieron la bienvenida como a un libertador divinamente enviado para librarles del dominio persa. Un culto muy amado por el pueblo egipcio era el del buey Apis. En un templo de Menfis cuidaban a un toro semental. Era mimado, era adornado, las sacerdotisas lo alimentaban, lo abrazaban. Para ellos era una encarnación del dios Apis, que daba la fecundidad a Egipto. Años antes, cuando los persas llegaron, el rey Cambises apuñaló al buey Apis y lo mató. Los egipcios quedaron horrorizados. En cambio ahora Alejandro honraba al buey Apis y le ofrecía incienso y sacrificios. Esto ganó el corazón de los egipcios. Podemos imaginar a Alejandro participando en el culto, mostrando respeto por la cultura egipcia. Ganó la simpatía del pueblo. Los reyes persas siempre fueron considerados allí como invasores extranjeros, crueles, unos bárbaros. Ningún rey persa había sido coronado faraón, pero Alejandro sí lo fue. Los sacerdotes le coronaron faraón y fue aclamado por el pueblo como hijo de Amón-Ra. Así fue grabado en los templos y aún hoy podemos verle en los muros del templo de Luxor, que nos muestran al faraón Alejandro venerando a su padre Amón-Ra. Para los egipcios, Amón-Ra era el dios principal. Solían representarlo en forma de carnero o con cuernos de carnero. Pues bien, se han encontrado monedas de Egipto donde Alejandro se muestra con cuernos de carnero, demostrando así que era hijo legítimo del rey de los dioses. Era una propaganda política muy eficaz. Al ver la moneda, todos recordaban que Alejandro era hijo del gran dios y por tanto debía gobernar Egipto. Fundó la nueva capital que lleva su nombre, Alejandría. Esta ciudad todavía permanece hoy. Fue famosa por su biblioteca, la mayor del mundo. Allí se levantó el Faro de Alejandría, una torre tan alta que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En el libro de Daniel el profeta estaba escrito: Daniel capítulo 2 nos muestra que los 4 imperios se sucederían uno tras otro: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, representados por los 4 metales de una gran estatua: oro, plata, bronce y hierro. Esto lo vimos con detalle en el episodio 39 de esta serie. Aquí
Alejandro es importante porque él fundó el imperio griego helenístico, el reino de bronce. Luego llegó Roma. Su ejército era conocido como las legiones de hierro, y ese es el metal que le asigna la profecía, el hierro. Daniel capítulo 7 nos muestra de nuevo a estos 4 imperios, pero ahora representados por 4 animales en una estructura paralela. Un león alado, que simboliza a Babilonia, un oso para Medo-Persia, un leopardo alado para Grecia y una bestia con dientes de hierro para Roma. Pero atención a los detalles que describe la profecía, porque son datos muy reveladores. El león es el rey de los animales, así como el oro era el rey de los metales, porque Babilonia tuvo un mayor esplendor. El oso tiene un lado más levantado que el otro, porque los persas fueron más importantes que los medos. Lucharon juntos, pero los persas pusieron los reyes. Este oso tiene 3 costillas en su boca, que representan a los 3 grandes reinos que conquistó: Babilonia, Egipto y Lidia. El leopardo tiene 4 alas para destacar la rapidez de las conquistas de Alejandro, que sometió a todo el mundo conocido en solo 13 años. En el texto hebreo, la palabra leopardo se puede traducir también como guepardo, el animal más veloz sobre la tierra. Aquí, Alejandro Magno estaba señalado por la profecía. Pero lo más asombroso llega en el capítulo 8. Aquí Babilonia ya no aparece, porque estaba ya a punto de caer. Primero describe a Medo-Persia como un carnero con un cuerno más alto que el otro. Esto significa que los persas eran más fuertes que los medos, luchaban juntos, lo mismo que hemos visto con el oso de Daniel 7. De occidente llega volando un macho cabrío con un gran cuerno entre sus ojos. Aquí Grecia es llamada por su nombre, Grecia, y Alejandro le llaman el rey primero. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Resumiendo, las series proféticas de Daniel son paralelas. Predicen los imperios que someterán a Israel desde el tiempo en que esta profecía fue escrita, siglo VI a.C. La profecía identifica claramente a Grecia y a Alejandro. ¿Cómo se cumplió todo esto en la historia? ¿Cómo pudo vencer a los persas cuando eran una fuerza militar muy superior a él? Alejandro creía que sus victorias seguían un designio divino. Se sentía elegido por el cielo para gobernar al mundo. Avanzó hacia el oriente, donde tendrá el choque decisivo con los persas. La batalla de Gaugamela. Era el 1 de octubre del año 331 a.C., cerca del actual Mosul, en Irak. En la gran llanura, los 2 ejércitos se extienden uno frente al otro. El rey Darío III estaba en el centro. Ha reclutado un ejército de todos los reinos de su gran imperio. La fuerza militar era muy desigual. Los griegos tenían 47.000 soldados, mientras que los persas tenían 250.000. Era una relación de 1 a 5. Además, los persas tenían muchos carros de guerra, armados con guadañas en las ruedas para poder cortarle las piernas a los enemigos. Pero Alejandro usó una táctica sorprendente. Adelantó su flanco derecho con su caballería de élite, seguidos de infantería, que se fueron separando, como si trataran de rodearles. Los persas fueron a por ellos, y así dejaron abierta una brecha en el centro. Rápidamente, Alejandro guió a la caballería por aquella brecha y hostigó al propio rey Darío, que se vio sorprendido y amenazado y tuvo que huir por su vida.
cundió el pánico. Los persas, sin su líder, quedaron desorientados, muchos huyeron y fueron completamente derrotados. Alejandro venció contra todo pronóstico. El imperio persa ya no volvería a levantar cabeza. Los historiadores toman la batalla de Gaugamela como la fecha del fin del imperio persa. A partir de ahora, los griegos gobernarán el mundo durante 2 siglos, hasta la llegada del siguiente gran imperio, Roma. Volvemos al fascinante cuadro profético de Daniel. En la visión de Daniel 8, vimos que Grecia está identificada por su propio nombre, Grecia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Bien, ya tenemos identificados a Grecia y a Alejandro. Ahora el gran cuerno es quebrado. Alejandro muere joven. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables. En cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. Y justo así se cumplió. A la muerte de Alejandro, su imperio fue repartido entre sus 4 generales, Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo. También en esto, Alejandro cumplió las profecías, en su vida y en su muerte. Con apenas 33 años, él murió estando en la cima de su poder, como aquel gran cuerno que fue roto y sucedido por 4. Ahora, el imperio griego tenía 4 cabezas, que ya estaban representadas en la visión de Daniel 7 por las 4 cabezas del guepardo. Cuando sus conquistas llegaron hasta la India, entonces su ejército se amotinó. No querían ir más lejos, no querían continuar luchando en nuevos territorios. Ya estaban muy lejos de su casa, querían volver. Alejandro se enfadó mucho con esto y estuvo 3 días sin salir de su tienda, pero al final lo aceptó. Alejandro regresó a Babilonia y se dedicó a organizar su imperio de la siguiente manera. Babilonia sería la capital del mundo, la más gloriosa. Las 7 provincias del imperio serían administradas por 7 grandes ciudades, todas ellas llamadas Alejandría. Se sentó en su trono de Babilonia para gobernar desde allí al mundo en una nueva era de paz y esplendor que debía durar para siempre. Pero una profecía desafiaba el proyecto de Alejandro. La profecía de Babilonia, Isaías 13, que declara que Babilonia será reducida a ruinas y que nunca será reconstruida. En el pasado, Babilonia había enviado su ejército a Jerusalén. Habían destruido la ciudad, mataron a miles, a otros los torturaron y los vendieron como esclavos. Pero lo más grave, habían derribado el templo, el famoso templo de Salomón. Se llevaron los vasos sagrados del templo y bebieron vino en ellos. Los judíos quedaron horrorizados. El templo de su Dios era destruido. Babilonia quedó para ellos como un símbolo del mal, la organización humana que sirve a Satanás. Entonces, el profeta Isaías recibió el mensaje divino, la profecía de Babilonia. La gran ciudad quedará en ruinas para siempre, deshabitada. Babilonia, hermosura de reinos, gloria y orgullo de los caldeos, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, sino que dormirán allí las fieras del desierto. En sus palacios aullarán las hienas. Este texto nos dice que la gloriosa ciudad de Babilonia se convertiría en ruinas y no sería reconstruida, quedaría siempre así, en ruinas para siempre. Esto estaba en contra del proyecto de Alejandro, porque él quería que Babilonia siguiera siendo la capital del mundo por siempre. Aquí tenemos 2 afirmaciones enfrentadas. Por un lado, la profecía que dice que Babilonia sería ruinas. Y por otro lado, Alejandro Magno, que decreta que será la capital del mundo,
el centro de una nueva humanidad, dos sentencias opuestas. ¿Cuál de las dos se cumplirá? Esta imagen nos muestra la entrada triunfal de Alejandro en Babilonia. Está montado en un carro gigante tirado por un elefante de la India. Aclamado por todos, el nuevo rey del mundo se disponía ahora a organizar su imperio. Pero antes de un año, Alejandro ya estaría muerto. Era dado a los excesos, las fiestas y borracheras que le debilitaron y cayó en unas fiebres que acabaron con él. A la muerte de Alejandro, 4 generales se dividieron el imperio. La ciudad de Babilonia comenzó a decaer, sufrió destrucción en varias guerras, hasta que Almanzor usó sus ruinas como cantera y se llevó los ladrillos para edificar una nueva ciudad, Bagdad. Así Babilonia quedó en un estado lamentable, siendo ruinas hasta el día de hoy, un lugar deshabitado, y es curioso, algo como la profecía lo había predicho. La gran ciudad de Babilonia nunca ha resucitado. La ciudad que fue reina del mundo es hoy una ciudad fantasma, en ruinas. La profecía de Isaías se ha cumplido. Es lo que pasa con las profecías de la Biblia. Se cumplen al 100%, a pesar de la soberbia de los reyes y los ejércitos. Aunque el mayor emperador del mundo se ponga en contra, si está escrito en la Biblia, así se cumplirá. ¿Será algo sobrenatural? La Biblia afirma que sí. ¿Qué nos ha dejado Alejandro, aparte de monumentos y leyendas? Alejandro es el creador de la civilización helenística, que dominó a todos durante 2 siglos. El mundo ya no fue el mismo después de Alejandro. Él y los reyes griegos que le siguieron hicieron que la lengua griega y el pensamiento griego se hicieran universales. Hoy, nuestro mundo occidental es heredero de aquella cultura griega, basada en la ciencia y en lo concreto, que no teme investigar lo nuevo y razonar lo difícil o abstracto. Alejandro fue educado por el gran sabio y filósofo Aristóteles, que influyó mucho en él. Alejandro imaginó el mundo gobernado bajo un solo trono, un mundo en paz y concordia, porque todos tienen una lengua común, una cultura común también. Ese sueño de un mundo unido tenía un nombre, Ecumene, que significa tierra habitada. Se refiere al mundo habitado por una humanidad civilizada y libre, donde la educación hace a la gente tolerante y unida, donde los pueblos ya no se enfrentan porque no son diferentes. Todos son ahora un solo pueblo, juntos. Una idea hermosa, ¿verdad? El único problema de este ecumene es que debía imponerse por la fuerza de las armas. Todo el que se opusiera a este plan debía morir, hasta conseguir que se forme esa nueva conciencia global. Hoy, en nuestros días, se está impulsando la misma idea. La misma palabra ecumene es hoy el nombre del movimiento de la unión de todas las religiones. De ecumene viene ecumenismo. Este movimiento nos propone abandonar enseñanzas bíblicas que causan controversia, para conseguir la concordia con todos. El ecumenismo nos anima a poner la unidad por encima de la verdad de la Biblia. Jesucristo nunca actuó así. Él se mantuvo firme en sus creencias, aún a riesgo de su vida. Las profecías de Apocalipsis nos enseñan que este movimiento triunfará, que será muy popular, que va a liderar el mundo y que se volverá intolerante con los que le rechacen. Pero, como la antigua Babilonia, será destruido por completo. Apocalipsis llama Babilonia a este poder globalista que dominará a todos. Una religión ecuménica, humanista, fiel a la moda cultural, pero infiel a la Biblia y rebelde a la ley de Dios. Las profecías también describen su final. Como la antigua Babilonia, ella también pasará de ser reina del mundo a ser ruinas para siempre.
Cuando tú veas que esto sucede, recuerda que la Biblia ya te lo anunció. Resumiendo, en el programa de hoy hemos seguido a Alejandro III de Macedonia en su gran aventura de crear una nueva humanidad. Hemos visto cómo fue coronado faraón de Egipto con gran aclamación. Hemos presenciado su victoria decisiva contra los persas, la batalla de Gaugamela. Le hemos visto conquistar el mundo conocido y sentarse en su trono en Babilonia. Hemos visto cómo Alejandro Magno cumplió en su vida varias profecías bíblicas. Fue él quien creó el imperio griego helenístico. En la profecía de Daniel capítulo 2, el imperio griego está simbolizado por el vientre de bronce. En el capítulo 7, el imperio griego está representado por este guepardo con 4 alas. La profecía de Daniel capítulo 8 lo muestra con el símbolo de un macho cabrío y lo identifica claramente con su nombre, Grecia. También predice a Alejandro Magno, representado por el gran cuerno entre sus ojos. Estando en su mayor fuerza, este cuerno se parte y aparecen 4 cuernos en su lugar. La profecía explica su significado. El primer rey del imperio griego muere joven y su reino es repartido entre sus 4 generales. Vimos también cómo Alejandro fue el encargado de cumplir la profecía de Tiro, que condenaba a la rica ciudad a ser arrojada al mar. Fue él quien ordenó hacerlo. La profecía sobre Babilonia la condenaba a ser ruinas eternas, pero Alejandro decretó que Babilonia sería la gloriosa capital del mundo. Pero de nuevo lo que estaba escrito en la Biblia prevaleció por encima del poder de reyes y ejércitos, porque la profecía hebrea es indestructible. Tú puedes estar seguro, si está escrito en la Biblia, sin duda se cumplirá. Él ha pasado a la historia como Alejandro Magno, que significa Alejandro el Grande. ¿Pero qué es lo que convierte a una persona en alguien grande? Los escritos de la época nos cuentan que Alejandro no tenía muy buen carácter. En una ocasión estaba cruzando un río y su gorro de mando se cayó al agua. Entonces un valiente soldado se lanzó al agua para recuperarlo y para poder volver al barco tuvo que luchar contra la corriente. Y para conseguirlo se colocó el gorro de mando en su cabeza y nadó con los brazos. Subió al barco, entregó el gorro real a Alejandro y este, impresionado, le dio honores, le dio premios y después le mandó ejecutar porque se había atrevido a colocarse en su cabeza el gorro de mando del rey. Una crueldad que era absolutamente innecesaria, propia de su carácter altivo. También era muy dado a las juergas, a los excesos y borracheras. Vivía siempre al límite. Así era Alejandro, que en algunos rasgos de su carácter no era grande, sino pequeño. Era tan altivo y soberbio que era capaz de crucificar a 2000 personas porque le llevaban la contraria. Por eso, algunos historiadores le llaman Alejandro el Aniquilador y le comparan al ruso Stalin en la forma de tratar a los vencidos. Aquel joven rey idealista del comienzo se había convertido ya en egocéntrico, en un borracho incorregible, con rasgos psicópatas. Comenzó a imaginar conspiraciones por todas partes. Por sospechas de traición, asesinaba a muchos de sus fieles colaboradores una y otra vez. Estaba fuera de control. Cuando Alejandro invadió Asia, se dio cuenta de que en Oriente adoraban a los emperadores como a dioses. Ser un dios le gustó mucho a Alejandro, pero esto también aumentó su ego, su narcisismo y su gloria se hicieron una obsesión. Un día en Samarcanda, en una fiesta, Alejandro exigió la adoración de sus generales. Y uno de ellos, Clito, el negro, su mejor amigo, le contestó que rehusaba adorarle, porque no era un dios, era un hombre. Alejandro, que estaba borracho, se llenó de ira, le quitó la lanza a su guardia y mató a su mejor amigo. El general Clito
siempre le había acompañado. Había peleado por él desde que salieron de Macedonia. Alejandro quedó muy deprimido por lo que había hecho y pasó 3 días de ayuno, llorando sin parar. Y es que un carácter fuerte no es aquel que domina a todos con soberbia. Un carácter fuerte es aquel que sabe dominarse a sí mismo. Hay algunos paralelos entre Alejandro el Grande y Jesucristo. Los dos murieron a los 33 años de edad, pero murieron por una causa muy diferente. Uno por una fiebre fruto de las borracheras y los excesos. El otro murió para entregar su vida como rescate por una raza perdida. Las lecciones morales que podemos aprender de uno y de otro son muy diferentes. Por eso los llamaremos aquí Alejandro el Pequeño y Jesucristo el Grande. Alejandro se hizo adorar. Jesús recibe adoración por amor, recibe el homenaje de corazones convencidos que le admiran, le siguen y le aman. Los dos son reyes, uno por la fuerza de la espada y el otro porque ha conquistado el corazón de sus súbditos. Alejandro en sus guerras mató a muchas personas, mientras que Jesús da vida a muchas personas. Alejandro, siendo hombre, se hizo llamar Dios, pero Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para venir a ayudarnos. ¡Qué gran diferencia entre estos dos reyes! Porque Jesucristo, siendo grande, decidió hacerse pequeño para salvar a la raza humana. Por eso hoy te dejamos con esta frase: Alejandro el Pequeño, Jesucristo el Grande. No dejes pasar esta historia sin aprender una lección para tu propia alma. Elige bien al líder que te inspira. Elige bien al maestro que guíe tus decisiones, que ilumine tus pasos en esta vida. Al luchar por tus sueños y por tus objetivos, no lo hagas a golpes de espada como Alejandro el Pequeño. Mejor, hazlo movido por la esperanza, la gratitud y el amor, como Jesucristo el Grande. Abre los ojos y verás que la Biblia sorprende. ¿Quieres información actual? Suscríbete a nuestro canal. Para mayor difusión gratuita, danos un like y dale a la campanita.